Mi nombre es César Raúl Cárdenas Pérez, soy profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y bueno, es un placer haber recibido la invitación para estar en su seminario. Yo soy experto en redes y telecomunicaciones, arquitecturas y redes de telecomunicaciones, entonces planeo hablar sobre el diseño de las telecomunicaciones, su evolución, relacionado un poco con el internet y también con web. Más telecomunicaciones inalámbricas y después un poco hacia el desarrollo de servicios de alto impacto social. En la tecnología de telecomunicaciones pasa como en todas las tecnologías, hay ciclos de evolución y de innovación. Entonces llega un momento en el cual la tecnología pues empieza a necesitar ser evolucionada desde todos los ámbitos, ¿no? Puede ser desde el ámbito de infraestructura, desde el ámbito de operación, y entonces los que promueven los estándares hacen modificaciones, y llega un momento en que son suficientes esas modificaciones para llamarle nueva generación. Por otro lado, hay dos enfoques de la tecnología: el enfoque empujado por la evolución de la tecnología. Tú llegas con una propuesta de tecnología y se asume o se supone que los usuarios la van a usar. Y la otra es el usuario empuja el desarrollo de la tecnología. En el caso de Internet, eso es lo que ha pasado, más bien. Los usuarios son los que han tenido necesidades de comunicarse de otra forma y entonces empiezan a proponer nuevas alternativas de tecnología o desarrollos, y eso hace que empuje el uso y que por respuesta se evolucione. Ahora, es difícil decir en qué momento va a llegar el cambio, pero los grandes organismos de normalización, como en este caso la Unión Internacional de Telecomunicaciones, relacionada con la COFETEL aquí en México, deciden, y no nada más en México, a nivel mundial, deciden para que sea una nueva generación debe tener estos requisitos. Y eso es lo que ellos definen como nuevas generaciones. Entonces, ahorita lo que se ha pensado es en la 4G. Algunos críticos dicen, no empiecen a pensar en la 4G si no se ha capitalizado el 3G. En el 2000 hubo un problema, un boom de telecomunicaciones, que hubo una crisis, porque muchos invirtieron en 2.5G cuando todavía el 1.5G no evolucionaba el 2. Pues. Entonces, de hecho, se saltó del 2 al 3 sin pasar por el 2.5 en términos masivos, y eso de alguna manera impactó en la economía de las telecomunicaciones. Es difícil, sin embargo, tener como las señales para saber cuándo está cambiando. Para eso hay que estar haciendo se llama el monitoreo del entorno vía los organismos de normalización. Internet empezó en los años 69, 68 con DARPA y ahí creció como infraestructura. Web empezó en el 95. Un estudiante que se fue al Centro de Energías Atómicas en Suiza propuso una forma en cómo los científicos empezaran a compartir sus documentos. Eso es el nacimiento de la web, que a veces de manera social se le conoce como Internet. Sin embargo, el Internet es la infraestructura y web son las aplicaciones. Entonces, de nuevo, como es abierto, los usuarios promueven mejoras. Y eso, en el caso de Internet en particular, lo que ha hecho es que se ha evolucionado la arquitectura en respuesta de lo que los usuarios desarrollan. Ahora, hay generaciones en los dos niveles. Voy a hablar ahorita de la generación de web. La web 1.0 es web de compartir información. Es decir, tú pones información y muchos descargan, les gusta lo que pusiste, lo usan como referencia y lo descargan. El web 2.0 no evoluciona en términos de compartir información, sino de otra forma compartir información, y eso es todo lo que es Facebook, Twitter, por ejemplo. Entonces es evolucionar. El web 3 evoluciona lo que es web semántica, es decir, la búsqueda semántica es un ejemplo de servicio que tú vas a encontrar en web 3.0. Es que tú buscas el significado de, cuando haces una búsqueda no buscas el texto, sino el significado. Por ejemplo, quisieras tú buscar algo sobre volcanes, pero volcanes que estén relacionados con contaminación.
Entonces el buscador mismo empieza a relacionar tus palabras y entiende un significado de lo que quieres encontrar, y entonces busca significados, no busca el texto per se. Ese es web semántica. Entonces, ahorita de hecho el web 2.0, aunque podemos decir que ya se está explorando web 3.0, que es semántica, el web 2.0 no está del todo difundido. Resulta que los usuarios estándares lo están usando, pero no los usuarios más formales como las empresas. Entonces empieza a haber el desarrollo de redes sociales o de mashups o de incluir videos en las comunicaciones internas de las empresas para mejorar los procesos. Por otro lado, la web 2 se le conoce como la web de colaboración. Ese es por el lado de web. Todo eso va a incluir que el Internet evolucione también. Y el Internet está evolucionando a lo que se llama ahorita. De hecho, hay varias propuestas de mejorar el Internet hacia Internet semántico. Es decir, a nivel de paquetes, cuando tú tienes un ruteador conectado con un firewall o toda ahí la arquitectura de red, la toma de decisiones es paquete por paquete. Las arquitecturas nuevas de Internet lo que están haciendo es yéndose al contenido, analizar el contenido y tomar decisiones de networking, o sea, de forma de distribuir o de enviar los paquetes, pero basado en el contenido, no en el encabezado por dirección como fue desarrollado. Otra tendencia relacionada con la plática va a ser el Internet en todas partes, que es el Internet de objetos. Lo que hemos evolucionado nosotros es de los años 80, de las comunicaciones análogas a las digitales, y ahora en los últimos 2-3 años se ha estado empujando hacia el 4G. Y de hecho en el Inter nosotros vamos a ver que no hay de 1G a 2G directamente, hay 1.5G, hay 2.5G, 2.75, 3.9, porque no se alcanzan al 100% las velocidades que se estipulan vía la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, si recordamos un poco de historia, la 1G, que fue en los años 80, a algunos les tocó utilizar teléfonos de esa época, tendría una capacidad de 2.4 kilobits por segundo, que es suficiente solo para la voz. O sea, y el 2G, que llegó por ahí de los años 90 a nivel internacional, pero en México llegó por el año 2000, ya empezábamos a tener comunicaciones de voz y también de, de datos. Las tecnologías aquí son GPRS, GSM, por ejemplo, acá eran FDMA y aquí se pasó al TDMA, que son técnicas de análogo a digital, ¿no? Análogo es, por ejemplo, el radio, como lo escuchamos ahora en FM, y digital sería, TDMA, por ejemplo, o CDMA, que después son técnicas ya de espectro disperso, que nos ayudan a enviar en menos bits o en menos ancho de banda muchísimo más bits. Entonces nosotros, fíjense la tasa de 1G a 2G, el crecimiento es más o menos 8 por 3, 24, no son 10 serían como 20, 30 veces más o menos. Y luego de 3G a 1G, ya vemos que es alrededor de 500 o 600 veces el ancho de banda. Y más aún en 4G, que se espera que exista desde su teléfono celular a cualquier parte del mundo a 1 gigabit por segundo. Hay demostraciones en China, sobre todo, o en Japón, de 5 gigabits por segundo de descarga. De eso a que se conviertan, por supuesto, en tecnologías aceptadas, pues falta que se conviertan en estándares. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algo de la evolución, hacia dónde nos estamos moviendo en estas generaciones, un poco prospectivas. Sin embargo, en los últimos años hay dos grandes paradigmas o tendencias aquí. Uno es LTE, que se le llama Long Term Evolution, o Advanced, también LTE Advanced, que es Long Term Evolution avanzado. Y por el otro lado, ese es un estándar propuesto sobre todo por la ITU, pero hay los esfuerzos de parte de las organizaciones tipo Wi-Fi que evolucionan hacia WiMAX y después evolucionan hacia redes más abiertas, menos estrictas, pero también con suficiente capacidad, y ellos han propuesto redes de banda amplia abiertas. Y hay otro tipo de evoluciones, por ejemplo las femtocells,
que dado que ahora hay más usuarios que tengan su laptop, su teléfono o más dispositivos conectados a internet, ya el access point que nos provee, en este caso Prodigy o alguno de los proveedores de cable, ya no es suficiente, y entonces hay estudios, o esta tecnología se ha estado estudiando para mejorar el alcance dentro en indoors, pues en edificios. Y entonces esa es por ejemplo, ese access point que ustedes tienen aquí, o varios, están conectados vía 100 megabits por segundo, y el enlace de ese access point al internet es limitado, pues aunque tiene 54 megabits por segundo del access point hacia afuera, tú no puedes usar los 100 megabits por segundo, y todos los usuarios demandan más de 100 megabits por segundo, entonces tu límite es el acceso, que es 54 megabits por segundo. ¿Cómo se llama? Un access point con mayor potencia, como una célula de telecomunicaciones, pero más pequeñita, y por eso se le llamó femtocell. Entonces, aquí el objetivo es que toda la gestión de demandas se convierte como en una microcélula de telecomunicaciones, una femtocell, que tiene sus funcionalidades como la tendría una célula de telecomunicaciones, pero que se conecta a un access point, ¿no? Y este es el backhaul, en el caso de la casa. Por otro lado, también vemos una evolución en los dispositivos, pero eso tiene que ver más con la interacción humano-computador. La tecnología se está haciendo cada vez más accesible, y esto, a nivel de la formación, yo lo que reflexiono es que hay países que ya nos ganaron para hacer tecnología, pero en donde podemos ser competitivos es en la parte de la innovación, de servicios, de productos, de sistemas. Entonces, los dispositivos día con día incluyen video, audio y otras aplicaciones, y todo este tráfico se va en tecnología que fue diseñada hace 10 años, y entonces tenemos los problemas de congestión en la red, pues porque la capacidad, el ancho de banda, los algoritmos que fueron diseñados no administran a la misma dinámica esas demandas, y entonces se necesitan plataformas que sean más adaptables. Y aquí, para aquellos que estén embebidos o estén estudiando los procesos estocásticos, no hay un proceso estocástico determinado para el tráfico de internet, y por lo tanto no hay forma de determinar una política óptima. Y entonces entra mucho uno en el control adaptivo, porque esto es además evolutivo, porque el tráfico va evolucionando de acuerdo a los nuevos servicios, y eso nos hace pensar en algoritmos de control para esos arquitecturas que sean más adaptables, pero con base a la demanda, ¿sale? Y bueno, eso los que trabajen en procesos estocásticos lo pueden visualizar, ¿no? Los que este muestra otra gráfica de cómo hemos evolucionado GSM, GPRS, HUMTS, HSPA. Esta es la que tiene Usacell actualmente, no es todavía 3G, es 2.9, 2.5G, y bueno, de manera mercadológica luego a veces la reconocen como 3G, ¿no? Pero no estamos en 3G. De todas las que empezaron, solo están sobreviviendo dos, que es LTE Advanced y WiMAX o móvil, o el 802.16e, de hecho, que ya se aprobó. El E compite con este, que son los dos que van ganando. Los demás se van muriendo o van a ir muriendo conforme avance el mercado, porque además las empresas están apoyando esos dos. Hay un fuerte esfuerzo en tener el Internet del polvo, o sea, de que todos los objetos y cosas estén identificadas a Internet. Y es que IPv6 da suficientes direcciones como para que tengamos todo comunicado, ¿no? Entonces hay esfuerzos para darles aplicaciones de negocios para que estén conectados. Hay los dispositivos, nada más voy a pasar una gráfica más. Todo esto está relacionado con este esfuerzo que algunos lo hayan escuchado, ¿no? Lo que es el planeta inteligente o el esfuerzo de Smart Planet de IBM, y también un poco la tendencia de redes en el cuerpo, en la industria. Por ejemplo, se podrían utilizar como aplicaciones
estar monitoreando con acelerómetros de manera inalámbrica cuáles son las posturas de las personas cuando dan mantenimiento en las cuestiones aeronáuticas o la imitación o bien deportes, recuperación, solo para hablar algunas de las áreas de aplicación de esto. O bien para tener identificadores que detecten las emociones, ¿no? Y hay muchas plataformas, nada más. Yendo todavía más pequeño, existe el concepto nanonets. Ya están trabajando algunos investigadores. Georgia Tech es uno de los que está más avanzado en ello. Es redes de dispositivos o dispositivos que se comunican entre sí, pero dentro del organismo. De hecho, el nombre que llevan es InternalNet. Y hay un esfuerzo de Europa hacia una evolución que se le llama NBIC o BANC. Se le llama tecnologías convergentes, que es nano, bio, info y cogno, o bien bits, atom, neuron and gen. Es decir, que tratan de integrar lo que es esas tecnologías en un solo dispositivo, que se pueda controlar. Es como la electrónica, por ejemplo, que pensamos en controlar los electrones. En este caso de tecnología se piensa controlar las 4 en un dispositivo. Y hay ejemplos pues, de estos en el 2007, el Media Lab, o si no, fue el MIT que sacó el Lab on Chip. No sé si lo hayan escuchado, pero es un chip que es un laboratorio. Y ahí lo que hacen es poner el gusanito C. elegans para hacer los estudios, y ahí mismo obtienen los resultados, ¿no? Entonces es un laboratorio en un chip que se está haciendo tanto hacia embeber la inteligencia, trabajar con los bits, los átomos, las neuronas y los genes para procesar todo en una sola tecnología. Eso es algo que se ve muy claro cuando vemos los apoyos que hay en los diferentes laboratorios en Estados Unidos respecto a desarrollo de tecnologías materiales inteligentes, ¿cómo se llaman? Nanomateriales o biomateriales, o también materiales en general, ¿no? Entonces, O'Reilly, que es un autor, de hecho se le conoce como el inventor del término Web 2.0, vio que hacía falta otra forma de colaborar. En lugar de que sea una web que nada más difunde conocimiento, una web más participativa. Entonces él puso, bueno, de la web 1 a la web 2, y ahí hay una 2.5, hay varias, ¿no? Hay 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. O sea, se tienen más o menos una taxonomía de qué ha pasado. Y la web 2.5 es todo eso vía los móviles. Es un monstruo. Aparentemente parecía muy noble, pues, controlable. El Internet en realidad lo controla Estados Unidos. Él puede ver qué transfiere y qué no, porque sus dominios son los centros del control de Internet a nivel mundial. Y ese control, por hegemonía y por la naturaleza de su filosofía, no voy a ser tan despectivo, pero nos ha demostrado, o sea, hay evidencia imperialista. Sí, no soy político, pero muchas de las acciones de Estados Unidos son para mantener el control. Es cierto que hay las cuestiones de uso, y ahí entro a lo siguiente. Hay un concepto que se llama crowdsourcing, que es que todos participen para resolver un problema. Y lo que ha hecho las redes sociales es eso, que ha facilitado a que todos contribuyan sobre un tema específico. Entonces, en lugar de que era difundir así, ahora más bien como todos colaboran vía estas redes para resolver un problema, opinar. Y está siendo peligroso porque, por ejemplo, lo que salió de este esfuerzo de una organización que está difundiendo cartas de los comunicados que pasan, que ahorita no recuerdo cuál es el organismo, pero bueno, es algo común que se ha escuchado en últimos años. Y bueno, y también vemos en México. Vemos en México el impacto que tiene, alguien se equivoca y ¡puf!, se difunde, que eso no ocurría. Los medios tradicionales están perdiendo, digamos, en países en donde la televisión analógica sigue funcionando y donde no hay mucho uso todavía de Internet, se puede controlar. Y lo digo por México. Yo soy queretano de origen,
es César Raúl Cárdenas Pérez. Actualmente estoy en el TEC de Monterrey, pero voy a dar un poco mi historia, ¿no? Y hice primaria, secundaria y prepa en escuela pública. La prepa la hice en el Cebetis. Y luego tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey, becado por deporte y estudio. Al terminar hice mi maestría, no luego, trabajé en la industria 2 años, me di cuenta de que la industria era buena pero no me llenaba, entonces decidí hacer una maestría en comunicaciones por satélite y después regresé, hice una especialidad en sistemas espaciales en la NASA y Rice University. Mi maestría fue en Francia y luego esa especialidad, luego hice maestría en administración en la Universidad de Guanajuato, estoy en proceso de terminarla. Tengo el doctorado de nuevo en Francia en redes, en telecomunicaciones con especialidad en redes y ciencias computacionales. Y bueno, siempre he sido muy proactivo, siempre aprendí con el deporte a trabajar en equipo, entonces trabajo y me desempeño mucho aquí en Querétaro, en redes de investigación, en redes de educación, en fin, fui presidente del IEEE, sección Querétaro el año pasado. Tengo 16 años en el TEC de Monterrey, desde profesor, tuve puestos directivos, luego cuestiones de acreditación, certificación de los programas a nivel nacional e internacional y desde el 2003 hasta la fecha como profesor investigador en el Departamento de Electrónica y Mecatrónica.